Bien. Consejería bíblica. Esta va a ser la última lección. Dentro de 8 días vamos a iniciar con el curso de capacitación ministerial. Reitero, la capacitación ministerial abarcará 2 secciones. La primera parte está enfocada a la capacitación de diáconos y diaconisas, por lo cual si algún hermano o alguna hermana están ya trabajando en un área de diaconal, es necesario que vengan a este curso, a esta capacitación, para poder despejar algunas dudas y para poder hacer las cosas de la mejor forma para nuestro Dios y obviamente para tener las virtudes necesarias de acuerdo a la palabra. La otra sección, que probablemente ya se inicie en el 2023, es sobre el ministerio de la palabra. Y el ministerio de la palabra obviamente abarca a aquellos hermanos que tienen el deseo y el anhelo de servir en el ministerio de la enseñanza, de la predicación, del evangelismo, de la consejería, ministros pastorales, básicamente. Bueno, pero hoy vamos a concluir con la consejería bíblica. Pero antes pregunto, ¿qué es la consejería bíblica? Según lo que hemos dicho durante varias semanas. ¿Qué es la consejería bíblica? ¿Alguien recuerda? Es una actividad 100% espiritual que parte de principios bíblicos, que parte de premisas bíblicas y presupone que el sufrimiento del hombre siempre será el producto de tomar decisiones fuera de Dios o en contra de Dios. Por lo cual, el alivio del dolor y el sufrimiento humano se encuentra en retomar el rumbo y buscar en la palabra de Dios solución a sus problemas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la problemática de la enfermedad. La problemática de la enfermedad. ¿Quién de nosotros no ha pasado por una enfermedad complicada? Sobre todo en esta etapa de pandemia que nuestro mundo experimentó. Y claro está que si nosotros no hemos pasado por alguna enfermedad difícil, sí tenemos familiares, amigos, vecinos que han pasado o están pasando por problemas de salud muy fuertes. Ahora, cuando hablamos de la problemática de la enfermedad la podemos clasificar a grandes rasgos en 2 secciones. La enfermedad normal, que regularmente no te lleva a la muerte. Estamos hablando de una enfermedad convencional, como podría ser una gripa, una tos, una infección en la garganta. Y tenemos otro tipo de enfermedad, que es la enfermedad crónica. Y la enfermedad crónica, por lo regular, siempre culmina con una tragedia o con una desgracia. Bueno, la pregunta que ponemos en pantalla es la siguiente. ¿Cómo aconsejar a una persona que está experimentando una enfermedad? Ahí nos vamos a detener un poco. ¿Cómo podría aconsejar yo a una persona que se acerca a mí y me hace saber que está pasando por un momento muy crítico de salud? Como cristianos, ¿cómo debemos proceder? Y me gustaría escuchar sus opiniones. Por aquí tenemos un micrófono disponible. Mi madre por allá levantó la mano. Gracias, Isra. ¿Cómo aconsejar a una persona que está experimentando la enfermedad? Bueno, primeramente creo yo, porque la Escritura lo dice, que hay unos que padecen por el bien y hay otros que padecen por el mal. Ok. Ajá. ¿Qué le aconsejaría entonces a la persona? Pues que ella misma se haga un análisis por qué está pasando esta enfermedad. Ok. Ajá. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bueno, punto número
Uno, precisamente tiene que ver con eso. ¿Cómo aconsejar a una persona que está experimentando la enfermedad? Bueno, en primer lugar tenemos que ayudarlo a evaluar el porqué de su enfermedad. Sí debemos entender que si la consejería es una actividad 100% espiritual y que la vida humana es valiosa para Dios, sí debemos reiterar que no es casualidad lo que nosotros vivimos. Todo tiene un porqué. O sea, toda situación que nosotros experimentamos tiene un trasfondo. Detrás de todo siempre está la mano del Creador, siempre está la soberanía de Dios. Y por eso tenemos que ayudar a la persona a evaluar el porqué de su enfermedad. Ahora, hagamos otra pregunta, esa no aparece en pantalla, pero ¿por qué la gente enferma? ¿Por qué una persona llega a experimentar un periodo crítico de enfermedad? Quisiera escuchar también sus opiniones. Porque ¿habrá solamente una causa o varias? O sea, podemos hablar desde las causas terrenales y también podríamos hablar de las causas que trascienden al aspecto divino. Pero ¿por qué razón una persona experimenta la enfermedad? O no sé si han notado que hay personas, hermanos, que pareciera que toda su vida se la pasan enfermos y siempre están tomando un tratamiento o regularmente están sufriendo en su cuerpo. ¿Por qué? Hay diferentes razones, pero Gloria por allá tiene una opinión. Vamos a escuchar a Gloria. Puede ser para enseñarnos algo o también para probar nuestra fe. Claro, sobre todo si somos hijos de Dios, puede ser que Dios esté queriéndonos enseñar algo o quiere ejercitarnos en la fe, que en una sola palabra podríamos decir es la disciplina del Señor. Entendiendo que disciplina del Señor no siempre tiene una connotación negativa, ¿se entiende? Muchas veces ni siquiera hicimos algo malo, pero Dios quiere disciplinarnos, entrenarnos para ser cada día más como su Hijo. Gracias, hermana. ¿Alguien más quisiera opinar? Hermano Carlos. Yo creo que muchas veces tiene que ver con los hábitos alimenticios, hermano. Por eso es que nos enfermamos. Bueno, ese es un aspecto Entonces, meramente terrenal, ¿verdad? ¿Sí, hermano? Dice por ahí un dicho que somos lo que comemos. Entonces, por eso muchas veces es la enfermedad. Gracias, hermano. ¿Y tiene razón Carlitos o no? A veces nos enfermamos meramente por decisiones erradas, como una mala alimentación, o que no apagué el clima en la noche, o no cerré la ventana, cosas tan triviales como no me puse suéter. Y a veces enfermamos por cuestiones que no tienen que ver propiamente con la mano de Dios, sino con nuestra simpleza, ¿no? ¿Alguien más? ¿Por qué enfermamos? Bien. ¿Sí? Reciben la retribución debido a su extravío. Ahí no dice, pero de qué enfermedad, pero hoy existe el SIDA, ¿no? Enfermedades sexuales. Bueno, sí, también tenemos que hablar de enfermedades que son el producto del juicio de Dios, el producto del pecado del hombre, y como consecuencia Dios los entrega a situaciones dolorosas por causa de su pecado. Bueno, vamos a ver 3 razones, y si por ahí nos falta una, lo platicamos, ¿sale? Inciso A. Muchas veces la persona está enferma porque está experimentando un juicio de Dios. Y creo que en el inciso A se enfatiza algo. Es un juicio de Dios al pecador sin Cristo. Y enfatizamos al pecador sin Cristo, porque el creyente no experimenta juicio de Dios, sino disciplina de Dios. Eso creo ya lo hemos explicado muchas veces. Dios a los impíos los castiga, pero a sus hijos los disciplina. Ya desde ahí, incluso los que son padres deberían hacer una marcada distinción entre lo que significa castigar a su hijo y lo que significa disciplinar a su hijo, que no es lo mismo. Y entonces, hablando del mundo impío, hablando del mundo sin Dios,
sí tenemos que enfatizar que muchas veces la enfermedad para los impíos es un juicio de Dios a causa de su depravación, a causa de su pecado. Es una de las tantas causas, ¿eh? No estoy diciendo que es la única causa, porque acuérdense, en este primer punto lo que ustedes deben lograr en el aconsejado es darle las múltiples opciones para que él pueda evaluar ante Dios honestamente el porqué de su enfermedad. ¿Se entiende? Usted no le puede decir es por esta razón, pero usted sí le puede decir, mira, la Biblia enseña diferentes razones, sería bueno que tú examines, que hagas una autoevaluación para saber el porqué de tu situación. Veamos algunos pasajes. Romanos, capítulo 1, que es el texto que cita nuestra hermana Mari. Romanos, capítulo 1. ¿Sí lo tenemos? Verso 18. El apóstol Pablo empieza a abordar un tema teológico conocido como la ira de Dios o la furia de Dios. ¿Verdad que lo hemos escuchado? Escuchamos que Dios expresa su juicio a través de la ira, la cólera, la furia de Dios. Y bueno, ya hemos explicado la expresión figurada. Pablo nos explica en qué consiste la ira de Dios. Y bueno, en términos muy básicos, si nos adelantamos, el verso 18 inicia diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. O sea, la furia de Dios, el juicio de Dios sobre la humanidad, ¿se hace palpable en este mundo o no? El texto dice que sí. Usted puede caminar por la calle y voltear y puede mirar el juicio de Dios, la cólera de Dios, revelándose, haciéndose palpable en nuestra sociedad. Y dice el versículo 18 que se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De antemano está hablando de personas impías, de personas sin Dios. Ahora, en el versículo 24, vamos a dar un salto en el texto. Pablo dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea, ya que ellos lo desecharon, ya que ellos detienen la verdad, ya que ellos detestan a Dios, Dios los entregó. Fíjense la expresión, Dios los entregó, como si Dios los abandonara, como si Dios respetara su estilo de vida y les dijera, me hago a un lado, sigan haciendo lo que ustedes hacen. Dios los entregó a la inmundicia. ¿Dios les dio la inmundicia? ¿O Dios los dejó ahí? Dios los dejó ahí nada más. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sin entrar en detalles, está hablando de situaciones que deshonran por completo el cuerpo humano. Y dice el versículo 20, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios no les dio las pasiones vergonzosas. Ellos las buscaron y Dios simplemente los dejó andar en ello, los respetó. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturales, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Sobre todo pongan atención en la expresión final. Recibiendo la retribución debida a su extravío. Es decir, muchas veces el dolor humano, como en este caso, la enfermedad, y sobre todo en este contexto de desorden sexual, es el resultado de que Dios nos deja andar en nuestros propios caminos, y es el resultado de nuestro propio pecado. Así que una de las causas por las cuales el ser humano enferma, se duele, sufre,
en el contexto de la enfermedad, sea una enfermedad convencional o una enfermedad crónica, es por su propio pecado. Entonces hay que ayudar a la persona a evaluar. No es casualidad que a cierta edad estés pasando por eso. Tienes que considerar este primer aspecto. Evalúa, examínate. Veamos otro pasaje. Juan, capítulo 5. No sé si recuerden este paralítico de Juan, capítulo 5, que ansiaba ser sanado por las aguas de un estanque que eran movidas por un ángel. ¿Sí lo recuerdan? Y entonces el Señor lo sana, y en el versículo 14 dice así: después le halló Jesús en el templo y le dijo, todos juntos, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué deja de manifiesto la explicación de Jesús? Estabas enfermo por tu pecado, ¿verdad que sí? Y pórtate bien de aquí en adelante, no sea que te venga alguna cosa peor. Sí tenemos que evaluar, hermanos, porque muchas veces nuestra enfermedad, la crisis de nuestra salud, simplemente es el resultado del juicio de Dios. Obviamente, en el contexto de los impíos, en el contexto de los que no conocen a Cristo, es juicio de Dios. Es la ira de Dios revelándose a ellos. No es Dios acercándose, es Dios alejándose. Lo dice Romanos así, Dios los entregó. Claro, aún en ese abandono, Dios tiene paciencia para que el hombre proceda en arrepentimiento, ¿no? Como lo hemos leído tal vez en Pedro, que el Señor es paciente para con nosotros. Otro pasaje que probablemente dé la misma alusión es Mateo, capítulo 9. Este es un poco menos claro, pero puede ser que tenga verso 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Nos debe causar asombro que Cristo no lo sana inmediatamente y que cuando Él llega lo primero que le refiere tiene que ver con el asunto de los pecados. Es probable nada más que su parálisis también hubiese sido el producto de sus pecados, pero es meramente una probabilidad en este último texto. Bueno, entonces, en primer lugar debemos ayudar al aconsejado a evaluar el porqué de su enfermedad. Y una de las primeras razones tiene que ver con el juicio de Dios en la vida del pecador sin Cristo. Inciso B. Por causa de un propósito divino. Aquí puede incluirse al impío, se puede incluir también al creyente, pero hay personas que están enfermas y nacen enfermas también, meramente por causa de un propósito divino. Sí, podríamos decir porque Dios así lo quiso, porque Dios así lo determinó, pero recordemos que Dios no hace las cosas meramente por capricho o por hacerlas. Dios es un ser teleológico y eso quiere decir que todo lo que Dios hace tiene un propósito, tiene una razón coherente. Y muchas personas están enfermas a causa de un propósito divino. Claro, a la persona se le debe guiar a confiar en la perfecta voluntad de Dios cuando esto es así. Y que evalúe, después de tantas incógnitas, si esta puede ser la razón de su enfermedad. Veamos un ejemplo. Juan 9.
Bueno, sí, a veces también tiene un propósito divino y en eso está incluido el hecho de ser de testimonio a otros. Entonces, esto está incluido ahí sin duda alguna, hermano, efectivamente. ¿Me puedes poner una agüita, hermano? ¿Alguien le puede dar lectura a Juan 9, por favor? Al versículo 3. Gracias, hermana. Bueno, en la época de Jesús, gracias, hermano, los fariseos habían formulado una doctrina a partir de la ley de Moisés. No sé si recuerden que el contrato que Dios hizo con Moisés consistía en dos cosas. Si cumples la ley, recibirás bendición. Si no cumples la ley, recibirás maldición. De hecho, esa es la misma connotación que tiene el diezmo en Malaquías. ¿Verdad que sí? Malditos sois con toda maldición porque me habéis robado. Probadme ahora en esto y si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa es la misma connotación del contrato mosaico. Y los fariseos, a partir de ese contrato con Moisés, habían llegado a una conclusión que llevaron al extremo. ¿Cuál fue la conclusión de los fariseos? Que la gente pobre y que la gente enferma era gente maldita por Dios. Y evidencia de ello es que estaban pobres o que estaban enfermos. Es decir, ellos relacionaron el pecado y la maldición de Dios con la pobreza y la enfermedad. Obviamente que el contraste a esto es que la gente rica y la gente con buena salud es la gente bendita por Dios. Obviamente que esto lo llevaron a un extremo tan grande que cuando muere el rico y Lázaro, ¿sí lo recuerdan? Yo pienso y opino que probablemente eran dos personajes que vivieron a la par con Cristo y la comunidad que escuchó la historia. Y probablemente la gente que los conoció y vio que murió el pobre mendigo llamado Lázaro y el rico, pues llegaron a pensar que el mendigo estaba en el infierno y el rico en el cielo. Y les sorprende obviamente a los fariseos que en la historia que Cristo narra, que es una historia con una estructura muy figurada, que Cristo coloca al mendigo en el cielo, en el seno de Abraham, y coloca al rico en el tormento eterno. Y entonces los apóstoles ya estaban infectados con esta idea que de hecho debo mencionar circula hoy día en el cristianismo. Se le conoce como el evangelio. Si te va bien, estás haciendo las cosas bien y Dios te está bendiciendo. Pero si te enfermas, a ver, ¿estás diezmando fielmente? Cosas como estas, ¿no? Pero el verso 1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Noten, no llegó a experimentar la ceguera, él nació ciego. Y le preguntaron los apóstoles al Señor, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ellos de antemano en la pregunta que hacen, ya están predispuestos a que sí o sí, la causa de la ceguera de este hombre es el pecado, el de él o el de sus padres, porque también tenían una idea incorrecta, que también está circulando en el cristianismo moderno. La idea de las maldiciones de generación en generación. Y el texto nos dice en el verso 3, Jesús respondió, miren, no es que pecó ni había llegado a la existencia, ¿cómo va a pecar? Ni sus padres. El mismo Antiguo Testamento dice que no morirá el padre por los pecados del hijo, ni el hijo por los pecados del padre. Que los padres no se comerán las uvas y los hijos llevarán la dentera. El texto entonces dice, él nació así, nació ciego, ¿para qué, hermanos? Para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Y si usted lee la historia, Dios se va a manifestar en él, regresándole la vista y dándole una visión espiritual para que pueda creer en el Mesías como su único Salvador. Aquí vemos un vivo ejemplo de un hombre que no hizo nada, que está enfermo de gravedad, no puede ver, tiene una incapacidad tremenda y es a causa de un propósito divino. Ahora, como dice nuestro hermano Aurelio, y lo vamos a revisar ahorita, a veces el propósito de Dios está relacionado con ser de testimonio a otros. Juan capítulo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Pregunto, ¿es una familia famosa? Sí, porque en los evangelios esta familia aparece muchas veces como una familia íntima del Señor Jesús. No solamente eran sus discípulos, eran personas que fungían como sus amigos, personas muy amadas por Cristo. Y en el verso 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Quisiera preguntarles, ¿no parece una contradicción eso? El que amas está enfermo. Es una paradoja, porque como si Cristo me ama, permite que yo experimente la enfermedad. Y no solamente eran discípulos, reitero, eran discípulos muy cercanos a Jesús. ¿Se acuerdan que Marta le hizo la comida y los hospedó? Tanto que la regañó y le dijo, ponte a escuchar la palabra y deja de hacer tantas cosas. ¿Sí lo recuerdan? La otra que hizo, le enjugó los cabellos, le lavó los pies. Y entonces, la paradoja está ahí. El que amas está enfermo. Pregunta, ¿Dios manifiesta su amor también en la enfermedad? ¿O no? ¿O solamente en la salud? No, Dios manifiesta su amor en situaciones adversas. No es que Dios no nos ame, todo lo contrario, Dios nos ama y hay un propósito divino por el cual estamos experimentando la crisis, en este caso la enfermedad. Todos juntos, verso 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Pecó Lázaro para estar enfermo? No. Entonces, simplemente había un propósito divino, glorificar a Dios, exaltar al Hijo de Dios. Y esta enfermedad es para la gloria de Dios. Verso 5 enfatiza, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Los amaba a los tres. Los tres eran valiosos como usted y su familia es valiosa para Cristo, no importando lo que estén pasando en cuanto a su salud o en cuanto a cualquier otra situación. Dice que los amaba. Y cuando yo pues que estaba enfermo, fue corriendo porque era su amigo y lo amaba mucho. ¿No, verdad? ¿Qué hizo? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pregunto, ¿no parece raro ese proceder de Jesús? ¿Sí o no? Por ejemplo, ahorita hemos tenido en este año que pasó o que ya va a pasar a muchos hermanitos enfermos, ¿no? Entre los cuales incluso estuve yo los primeros meses, después mi tocayo Carlitos también, y así nuestra hermana Mari Carmen y muchos otros. Y algunos salimos muy rápido y otros tardaron un poquito más. Pero no es raro muchas veces que si Dios nos ama, ¿por qué Dios no va inmediatamente y nos quita el problema? ¿Por qué Dios no nos sana? Noten lo que dice el versículo 6. Enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En un mes te damos de alta y pasan 6 meses y ahí nos quedamos otro ratito, ¿no? El Señor siempre está al pendiente de nosotros. Dice el versículo 7. Luego, después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez quieres ir a Judea? Bueno,
La razón por la cual Cristo se esperó 2 días más, aunque no lo crean, tiene que ver con el hecho de que Cristo estaba esperando que Lázaro muriese. ¿Se entiende? ¿Cómo? Bueno, es que hay un propósito divino, hay que recordarlo. En el versículo 11, Jesús les dijo a los discípulos, nuestro amigo Lázaro, ¿qué dice? Duerme. Esta es una expresión figurada, se conoce como eufemismo, cuando se maquilla una realidad que es cruda o difícil de recibir, ¿se entiende? Por decir muerto, mejor dice duerme. Mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará, pues ¿para qué nos apresuramos? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro colgó los tenis, otro eufemismo pero mexicano, ¿no? Se ha muerto. Y me alegro por vosotros. Pregunta, ¿no es extraño eso también? Que alguien se muere y Jesús dice, me alegro. Pero vean, dice, y me alegro por ustedes, los vivos, de no haber estado allí, de no llegar a tiempo, de no sanarlo. Me alegro de no estar a su lado para restaurarlo inmediatamente, para que crean, pero van a ver ahorita, vamos a ir, van a experimentar la gloria de Dios. Ahora, podríamos seguir con la historia, pero ¿sí recuerdan lo que hizo con Marta y María? Las dos le dijeron lo mismo, si hubieses estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Las dos se quejan, y el Señor les dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O le dice a la otra, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Cómo termina esta historia, hermanos? Capítulo 11, versículo 45. Terminó la historia, Cristo sanó a Lázaro, o más bien lo resucitó, lo restauró a la vida. Habían pasado ya 4 días, si mal no recuerdo, de seguro que estaba incluso ya apestándose nuestro hermano Lázaro. Y aún dice el 45, entonces muchos de los judíos, que eran incrédulos, pero que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios permite muchas veces la enfermedad de nuestras vidas, la pérdida, la muerte, el dolor? Para testimonio a otros, para que otros crean en el Hijo de Dios como su único Salvador, como el único Dios vivo y verdadero. Esa es una de las razones importantes. Ya dijimos, muchas veces la enfermedad es un juicio de Dios al pecador sin Cristo. Inciso B, muchas veces la enfermedad es causa de un propósito divino en la vida, obviamente, de aquellos que son su pueblo o de aquellos que no sean su pueblo, como en el caso del ciego. Inciso C, también, y esto ya es para los creyentes, si usted se está enfermando constantemente, no sale de un problema, entra otro, usted tiene que llegar a preguntarse también, como una opción, ¿será que Dios me está disciplinando? Porque en el inciso C estamos abordando la disciplina de Dios para los creyentes. Bueno, si esto es así, se le debe guiar a ponerse a cuentas con su Señor, ¿se entiende? Disciplina, les estaba explicando hace unos minutos, no es lo mismo que castigo. No sé si alguien tenga en mente la distinción o diferencia entre disciplina y castigo. Pero ¿qué opinión tenemos de ello? Porque muchas veces los padres se jactan y dicen, estoy castigando a mi hijo. Bueno, eso no es bíblico. Los padres no pueden castigar a sus hijos. Los padres pueden y deben disciplinar a sus hijos, que es diferente. O, incluso en el contexto de la iglesia, a veces las autoridades eclesiásticas como pastores y diáconos dicen, a tal hermanito lo pusimos en disciplina. Bueno, ¿quién le otorgó al pastor esa autoridad de poner en disciplina a una persona? Si la Biblia habla de la disciplina ¿de quién? Del Señor, en el contexto de la iglesia, no de la disciplina del pastor o de los diáconos. Ese es otro tema. Pero en el contexto de la enfermedad, muchas veces Dios nos está disciplinando. Primer carta a los Corintios, que es un texto conocido, por favor.
capítulo 11. Bueno, yo creo que todos hemos leído la primera carta de Corintios, ¿verdad? Esta iglesia bíblica, de comillas, pero iglesia del Señor, eso sí, tenía ciertas cualidades, entre las cuales podemos destacar que eran una iglesia virtuosa, una iglesia muy virtuosa. Tenían todos los dones, tenían grandes predicadores. Sin embargo, otra cualidad negativa tiene que ver con el hecho de que esta iglesia era una iglesia con muchas carencias espirituales. Es decir, en esta iglesia estaban negando la resurrección de los muertos, a la cena del Señor llegaban para comer y emborracharse, los matrimonios tenían muchos problemas, había problemas de fornicación, había problemas de división, o sea, esta iglesia estaba muy mal espiritualmente. Y en el capítulo 11, el texto dice, en el verso 27, hablando de la cena del Señor, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, no sé si se han preguntado qué significa eso, indignamente. No significa que si usted falló en la semana no pueda tomarla. O sea, si usted falló en la semana y en el culto le pide perdón al Señor, se pone a cuentas con Él, pregunto, ¿puede participar o no? Claro, pero tomar la cena indignamente tiene que ver con lo que hacían los corintios, que a pesar de sus fallas y sin un arrepentimiento sincero, ellos decían, hay que cumplir con el rito, ¿se entiende? Hay que aprovechar el vino y el pan, y no se arrepentían. Judas, por ejemplo, Judas estando en la mesa del Señor y teniendo la disponibilidad para arrepentirse, ¿lo hizo? No. Y con un corazón perverso participó de la cena y tenía la misma disposición para entregar al Señor. Eso es lo que dice Pablo. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Como quién? Como Judas. Por tanto, pruébese cada uno. ¿Cuál es la invitación? El autoanálisis, el autoexamen, ¿se entiende? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Todos juntos. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos hermanos duermen y ya el Señor no los resucitó, sino hasta el día de la resurrección. Entonces, en este versículo en particular, si notan, muchos, no de poquitos, hermanos enfermos. No es casualidad la enfermedad, hermanos. Muchas veces tiene que ver con esto. Otros andan anémicos, muy debilitados, y otros incluso ya se fueron con el Señor, se los llevó. Sí, como a Sansón, como a Saúl y como a muchos otros hombres de Dios que aunque aparecen en la galería de fe de Hebreos 11, murieron por causa de la disciplina del Señor. Ahora, vean lo que dice el versículo 31. ¿La invitación cuál es? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice? No seríamos juzgados, mas siendo juzgados, escuchen lo que dice después, somos castigados por el Señor. Bueno, pero yo les vengo diciendo que Dios no castiga a sus hijos, solo los disciplina. Es que la traducción tiene un error. La palabra griega no es castigar, sino disciplinar. Es la palabra pedía, de donde viene pedagogía. Tiene que ver con instruir, entrenar, enseñar. De hecho, si alguien tiene la Biblia de las Américas, en voz alta le vamos a pedir a Rosh que lo lea. Escuchen con atención. El 32. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Sí notan eso? El Señor nos disciplina. Obviamente la Reina Valera más actualizada o las más actualizadas ya corrigieron ese error, pero en la 60 que nosotros usamos, se los hago saber nada más para que al rato no digan, no, es que el Señor sí nos castiga. Bueno, un texto más, por favor.
Bueno, punto número 2, y ahorita lo mencionamos. Punto número 2. ¿Qué más debemos hacer con el enfermo? Bueno, tenemos que ayudarlo a evaluar. Mira, fulanito, perenganito, a partir de lo que te acabo de explicar con la palabra, tienes que evaluar de manera honesta el por qué tú estás pasando por eso. O pídele a Dios sabiduría. De hecho, cuando Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, lo dice en el contexto de persecución, tribulación, dolor. Pídalo a Dios. Bueno, pero en segundo lugar, como seres humanos, como cristianos y como discípulos de Cristo, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Darle apoyo para su enfermedad dentro de las limitantes que tenemos a la mano. Es decir, ¿le tenemos que apoyar económicamente o no? ¿Sí o no? Pues sí, si somos cristianos tenemos que hacerlo dentro de las limitantes que tengamos. Tenemos que apoyarle para transportar si necesita ir al hospital. O sea, nuestra intervención espiritual no se limita meramente a las palabras o a las oraciones, sino también a las acciones. Y en ese sentido voy a mencionar lo que dice Santiago capítulo 5. Este apoyo implica dos cosas. Inciso A, apoyo médico, obviamente. Y con esto no estoy diciendo que los pastores, diáconos o hermanos de la iglesia se hagan pasar por médicos, que muchas veces recetamos cosas que ni sabemos, ¿verdad? Que por ahí hay unos imanes muy buenos, y te pones una aguja por acá y si machacas ajo con tal cosa y le echas cloro, con eso. Bueno, apoyo médico y también, inciso B, pues, oración por un milagro de Dios. Sí tenemos que hacerle ver que Dios puede hacer un milagro, ¿sí o no? Obviamente el milagro de Dios está en función de su voluntad, de lo que Él desea. Pero ¿Dios puede sanar o no? ¿Dios puede quitar un cáncer o no, hermanos? Sí, tenemos que creerlo. Tenemos que enseñarlo también. Santiago, capítulo 5. Vean por favor el versículo 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Pues cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Noten lo que dice, llame a los ancianos de la iglesia. O sea, no dice, quédate en tu casa para que adivinen que estás enfermo, y si no lo adivinan, reclámales porque no te buscaron. Porque muchas veces hacen eso los hermanitos, ¿verdad? No llegan a la iglesia 2, 3 semanas y no se ponen a pensar que nuestra bolita de cristal se descompone muchas veces y no tenemos la capacidad de adivinar. Entonces el texto dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, o sea, comuniquen, estamos enfermos, estoy enfermo, estoy enferma. O sea, llame a los hermanos espirituales de la congregación, a los ministros, a los que oran, a los que aconsejan, a los que predican, al liderazgo. ¿Con qué finalidad? Dice, para que oren por él. ¿Y qué más tienen que hacer? Ungirle con aceite. No sé si recuerdan los dos incisos. Dijimos orar por un milagro, orar por él, ¿y qué más? Darle apoyo médico, ungirle con aceite. Digo esto de ungirle con aceite y tengo que explicarlo porque muchos cristianos piensan que el aceitito es como que un fetiche, como que el Espíritu Santo se activa ahí, si le echamos el aceitito, o ya hasta muchos hermanos andan cargando siempre en su saquito su botellita de aceite de oliva. Y esa no es la idea. En la época bíblica, bueno, debo decir que la medicina es una de las ciencias más atrasadas en la historia de la humanidad. Los antibióticos, las vacunas, no tienen muchos años. En la época de los apóstoles, cualquier enfermedad, por muy leve que sea para nosotros hoy día, era riesgo de muerte. Y entonces, ante esa situación, se tuvieron que implementar algunas precauciones y algunos tratamientos dentro de las limitantes. Por ejemplo, cuando Timoteo se enfermó del estómago, ¿qué le dijo Pablo? ¿Se acuerdan? Ya no tomes agua. Él no tomaba agüita de esta que tenemos aquí. Obviamente que Timoteo tomaba agua tal vez del pozo, del río, y esa agua no era purificada, obviamente. Una infección en el estómago, por muy trágica que sea hoy, tiene tratamiento.
en aquellos días, ¿no? Y por eso Pablo le dice, ya no bebas agua, bebe vino. Y el vino se usaba precisamente para tratar de restaurar problemas estomacales. Ahora, no sé si recuerdan con respecto al aceite, que cuando se habló de la parábola del buen samaritano, ¿quién recuerda esa parábola? Se dice que un hombre fue maltratado, golpeado, casi lo dejan muerto, y pasaron algunos personajes religiosos que lo ignoraron, pero al final, ¿quién llegó? Un samaritano. ¿Y se acuerdan qué hizo? Dice que suavizó sus heridas con aceite y las cauterizó con vino. O sea, cuando alguien enfermaba en aquellos días, muchas veces el aceite como remedio lo usaban para dolores de cabeza, muchas veces problemas también en el estómago. Los hebreos y los lugares de Medio Oriente tenían ya tratamientos a partir del aceite, ¿se entiende? No es que esté diciendo que el aceite tenga un fetiche, algún poder místico o algo por el estilo, sino más bien que esto aplicándolo a la situación del cristianismo moderno, ¿cómo lo podríamos explicar? Llame a los ancianos, oren por él y apóyenle ¿para qué? Para su tratamiento médico. Esa es la idea, ¿se entiende? De nada va a servir embarrar a nuestro hermano o a nuestra hermana con aceite. Lo único que vamos a lograr es que se vaya a bañar porque va a estar pegajoso. Bueno, esa es la idea, ¿no? Número 3. En todos los casos aplica esto, ¿eh? En todos los casos. Pero lo voy a enfocar en el caso crónico, o sea, cuando la enfermedad es mortal. Reitero, se debe hacer en todos los casos, pero especialmente en este. Debemos guiarle a la esperanza del Evangelio. Y quisiera preguntarles, ¿cuál es la esperanza del Evangelio, hermanos? La resurrección de los muertos, precisamente. Quienes tomaron los primeros rudimentos saben que el cristiano va a resucitar. Bueno, todos vamos a resucitar, pero el cristiano va a resucitar con un cuerpo incorruptible. Inciso A, tenemos que recordarle a la persona la seguridad que tenemos en Cristo, la seguridad de nuestra salvación. Si no es un creyente, le tenemos que decir con toda claridad, yo voy a orar para que el Señor te sane, te restaure, pero probablemente el Señor no lo haga. Yo no te puedo asegurar si sí o no, pero también tienes que estar consciente de que tú puedes morir y de que probablemente tu muerte se avecina. Pero ¿sabes qué? Te quiero compartir que hace 2000 años Dios, en un acto de amor hacia los hombres, envió a su Hijo Jesucristo, quien se hizo hombre, nunca pecó y cumplió lo que tú y yo quebrantamos, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día de entre los muertos. Y la palabra nos dice que todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna, resucitará. Y te queremos dar esa seguridad de que en Cristo puedes tener plena seguridad de que eres salvo si hoy confías en Él, por pura gracia, gratuitamente. Es lo que tenemos que decirle, hermanos, ¿vale? Y en el inciso B, enfatizar, obviamente, la esperanza de la resurrección. Sea cristiano o no, tenemos que enfatizar eso. ¿Cómo termina Pablo con los tesalonicenses? Vean la primera carta y vean cómo los consuela. Primer carta 4:13. 4:13. ¿Lo tenemos? Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Hermanos, ¿todos aquí tenemos familiares que han partido ya o no? ¿Seres queridos, amigos, personas cercanas? Bueno, dice Pablo, no quiero que para que no se pongan tristes
como los otros. Pregunta, ¿es normal estar triste o no? Sí, pero no es normal que estemos tristes como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, así también, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esa es la esperanza que tenemos, hermanos, que un día el Señor, cuando regresará y levantará a aquellos que murieron. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Yo no conocía a mi abuelo paterno, murió de unos 40 años. Y probablemente le escuchó la palabra, se rumora que estuvo asistiendo a una iglesia pentecostal y le predicaron el mensaje del Evangelio. Suponiendo que él creyó en el Evangelio, ¿yo lo voy a poder ver o no? ¿Lo voy a poder palpar y tocar? ¿Voy a poder escuchar su voz? Sí, porque no dejaremos de ser humanos. Hay que enfatizar eso. Cristo resucitó siendo un hombre. ¿Comió con los discípulos o no? ¿Bebió con ellos? ¿Lo pudieron tocar? Él dijo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene huesos ni carne, como veis que yo tengo. Nosotros nos vamos a reconocer, hermanos. Tenemos la esperanza de la resurrección. Y al enfermito le tenemos que enfatizar eso. Cuando vemos a un enfermo en situación crónica, sí queremos que sane. Pero más allá que todo eso, queremos que se salve y que entienda que tenemos una esperanza trascendental, la esperanza de la resurrección. Los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras de nuestro Maestro no pasarán. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que esté vivo y llegue a morir, no morirá eternamente. Y el Señor le pregunta a Marta, ¿crees esto? Marta dice, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Salvador que ha venido al mundo. Pues hermanos, espero que este curso breve les sea de utilidad en su vida cotidiana. Y pues, como lo dije, dentro de 8 días iniciamos con la capacitación ministerial. Vamos a hacer una oración y tenemos unos minutitos para interactuar. Gracias, Padre, por tu bondad, tu misericordia, tu amor. Te damos a ti la honra y la gloria por esta enseñanza y por lo que tu palabra nos promete en Cristo Jesús. Amén.